que vuelvan. Algo está ocurriendo en Colombia que nos resulta muy interesante. Tratando de pensar, pasa esto en Colombia, pero cómo se espeja en el resto de los países de la región y sobre todo incluso en la Argentina. Y tiene que ver con el rol de los congresos cuando los oficialismos no tienen mayorías y qué cosas se ponen en juego allí, ¿no? Pensando en presidencias quizá o presidentes que tienen distinto arraigo ideológico. Vamos al caso de Colombia y después vemos si podemos trazar alguna conclusión. En efecto, Pablo, Gustavo Petro, el presidente, intentó desde que asumió el gobierno y presentó varios proyectos de reformas laborales, fiscales, jubilatorias, reforma agraria en el Congreso y se encontró con un país donde la mayoría oligárquica, pese a los acuerdos que habían logrado, en este que es el primer gobierno de izquierda de la historia de Colombia, se cajonearon, ¿sí? Entonces lo que está intentando ahora, particularmente con la reforma laboral, para revertir una política muy reaccionaria hacia los trabajadores que tuvo Uribe sobre todo, es llamar a un plebiscito con 12 preguntas específicas por salarios, por derechos laborales, etcétera, que nuevamente está en manos del Senado para ver cómo se puede tramitar y que el pueblo se exprese en las próximas semanas si esto avanza. Está en línea Paola Gallo Peláez, es abogada colombiana, vive en la Argentina, es copresidenta del Mopasol, que es la Organización de Solidaridad Internacional entre los Pueblos y miembro además de la Asociación Americana de Juristas, rama Argentina. Paola, soy Pablo Caruso, Néstor Restivo y todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas, saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Pablo, Néstor, a Luis Pablo, un abrazo muy especial y a todo el equipo. Muchas gracias por este contacto. Y está Gaby Radiche también. Gracias, Paola, Gaby, un abrazo. por atendernos. A ver, en principio, y antes de ir a lo político profundo, si vos querés, resumiendo en qué consiste el plebiscito, sobre qué aspectos de una reforma o una intuye progresiva laboral estamos discutiendo. Bueno, les cuento que esta consulta popular es un mecanismo de participación que creó la Constitución de 1991. Y las preguntas que radicó el presidente Petro el 1 de mayo ante el Senado son preguntas muy simples. Quizás para la tradición del pueblo argentino se pueda resumir, porque una amiga cuando le leí las preguntas me dijo, pero les están preguntando si quieren seguir siendo esclavos o quieren pasar a ser personas libres. La primera pregunta, por ejemplo, es esta: ¿está de acuerdo con que la jornada de trabajo dure máximo 8 horas y la jornada diurna sea entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde? El tenor de las preguntas es este. Claro. El tenor de las preguntas es este. O sea, condiciones laborales básicas que durante el siglo XIX y el siglo XX fueron derechos constituidos, son derechos que están en todas las normas internacionales. Bueno, de hecho, Petro decía, no estamos pidiendo nada extraordinario, la OCDE tiene este parámetro que estamos tratando de instalar, no es que estamos instalando una revolución, sino condiciones mínimas, ¿no? Así que en grandes rasgos es esto, ¿no? El contexto, el escenario, si quieres, puedo hacer un pequeño reconto, ¿no? Sí, de claro. Dónde venimos. En el año 2002 es un año que me gustaría contarle a la audiencia que es un año muy importante en Colombia y es el año en el que Álvaro Uribe Vélez llega al gobierno. Ese año empieza a suceder lo que llamamos un genocidio que ha durado. Hubo genocidios anteriores, pero este ha sido particular. En el año 2002 se lleva adelante la Operación Orión, que es la operación militar en una ciudad con más impacto en la historia de Colombia, ¿no? A lo que le llamaron la pacificación de Medellín. Eso produjo un genocidio que aún hoy, del que aún hoy no tenemos verdad, memoria, justicia y reparación, ¿no? También en el año 2002 empieza a suceder este fenómeno atroz que se llamó los falsos positivos, ¿no? Que es que el presidente Uribe le decía a las Fuerzas Armadas, si me traen muertos, yo les doy salidas a ver a la familia, les doy un bono, les regalamos un pollo para comer, así de brutal lo que estoy diciendo. Y también en el año 2002, Álvaro Uribe Vélez llevó adelante la reforma laboral en Colombia.
Entonces, estos tres acontecimientos con los que este gobierno de Álvaro Uribe Vélez marcó estos 20 años, ¿no?, de la vida colombiana, que desembocan en despertar, esta primavera colombiana, estas revueltas que traen a Petro al gobierno, a un gobierno de izquierda por primera vez a la presidencia en toda la historia de Colombia. Entonces, por supuesto que es un gobierno que quiere memoria, que quiere verdad, que quiere justicia, que quiere reparación. Y parte de la reparación y de la justicia es esta reforma laboral. Pero por eso la derecha colombiana, que ha sido, por supuesto, hacedora de todo este escenario de 20 años de genocidio y también del genocidio social que ha implicado la reforma laboral, están aterrorizados y aterrorizadas. Muy nerviosos están, como decía Néstor, están muy nerviosos. Paola, Néstor te saluda, ¿qué tal? Néstor, encantada. Igualmente, justamente el tema del freno que le puso el Poder Legislativo a las reformas, no solo a la laboral que impulsó Petro sin tener la mayoría parlamentaria, es ahora el mismo Congreso, en el Senado me refiero, ¿no?, el que debe aprobar o el que debe normatizar este plebiscito, y en ese caso se va a poder avanzar, siendo que es el mismo cuerpo que antes lo había trabado. Sí, exactamente. Estamos ante ese escenario. El presidente Petro lo presenta ante el mismo Senado que ha hackeado sus iniciativas, pero acá lo que hay es un gran llamado a la movilización, a que el pueblo, como dice Petro, retome su poder soberano, como lo dice la Constitución, la soberanía radica en el pueblo. ¿Sí? Entonces, ese poder que constituye al pueblo, que viene del pueblo y que es delegado en el Congreso, Petro le está diciendo al pueblo, bueno, si ustedes realmente quieren transformación, que el pueblo hable, que el pueblo hable. Entonces, el escenario es de máxima tensión, hay un golpe blando en curso, que Petro lo salió a denunciar hoy, en manos de su el ex canciller, ¿no?, de Petro, Álvaro Leiva. Arman toda una historia de que Gustavo Petro es drogadicto y que en los viajes internacionales se desaparece y que no saben qué hace cuando se desaparece. Toda una historia de fábula que busca deslegitimar a Gustavo Petro, la figura presidencial, y quitarle aptitud para esta lucha que está planteándole Petro al pueblo, ¿no? ¿Cómo está el presidente le queda un poco más de un año de mandato? Insisto que las reformas que quiso hacer por la vía parlamentaria mayormente no se pudieron y se apoyó en su gestión básicamente en la movilización popular. ¿Eso está robusto todavía? ¿Cómo está la base política que tiene Petro en este tramo final que le queda de gobierno? Mira, la demostración de las movilizaciones en el país son las más importantes de la historia de Colombia. Lo que vimos el 1 de mayo fue único. Y no solamente el pueblo está movilizado, sino que el espacio del pacto histórico, que llega como un frente electoral, ¿sí? Ahora, por las leyes electorales de Colombia, debe ir como un partido, ¿sí? Entonces, los partidos que formaban ese frente han decidido en sus congresos extraordinarios recientemente celebrados renunciar a sus personerías jurídicas, como por ejemplo el Partido Comunista Colombiano, Partido Verde y otros, la Colombia Humana, para constituir este partido único para la victoria, para vencer. Así que la unidad, que es uno de los requisitos de la lucha antifascista, Colombia lo entendió y vamos para allá. ¿Cómo, de cara al año que viene, que son las elecciones, cuáles son qué escenarios podemos ver en términos de plazos? ¿Cuándo se empiezan a discutir las alianzas, las candidaturas? ¿Cómo está ese clima, tanto por lo que explicabas recién, Paola, de los sectores progresistas, de la izquierda, y también la derecha, que imagino estará preparándose para intentar volver al control del gobierno? Mira, lo que te puedo decir del escenario es que hay una decisión muy clara que ya se ha manifestado de forma oficial de que va a haber un partido que va a ganar, y es el pacto histórico. El pacto histórico va a ganar. La derecha se odia entre ellas, pues se han traicionado, no han podido construir
unidad, se están peleando, se están sacando los ojos, porque claro, ha sido estos años de Petro, ¿no?, en el gobierno, ha destapado tantas corrupciones, tanta podredumbre, tantos robos a la nación, a los recursos naturales, que todo eso se ha demostrado que es parte del patrimonio de 4 o 5 familias de Colombia, mientras el país vive en la miseria. Entonces todo eso lo ha destapado el gobierno de Gustavo Petro. Y eso es, y cuando muestras eso es contundente. Por eso yo estoy convencida que el pacto histórico va a triunfar. ¿Quién va a ser la figura? No lo sabemos todavía. No lo sabemos todavía, pero bueno, hay figuras importantes allí que han estado en el Congreso o que lo han acompañado en embajadas a Gustavo Petro, pero no está todavía decidido. Ahora, Paola, creo que habría que esperar. Estamos charlando con Paola Gallo Peláez, es abogada colombiana, está viviendo en la Argentina, referente del Mopasol, una organización de solidaridad internacional entre los pueblos, miembro de la Asociación Americana de Juristas, como les comentábamos, y estamos hablando por un plebiscito que tiene fecha, perdón, Néstor. No, lo tiene, tengo entendido que lo decide el Senado cuando se apruebe el trámite, ¿no?, que ha planteado Petro. Pero, perdón, como explicaba Paola, es una norma constitucional, debería avanzarse y aprobarse. Ahora hay una pelea. Exactamente. Bien. La fecha la pone Petro, el Senado lo que debe es aprobar, y la fecha la pone el presidente. Pregunta puntual y después una reflexión un poco más amplia. ¿Colombianos y colombianas en la Argentina pueden participar? Sí, esto es muy importante. Esto es un llamado a que todos los colombianos y las colombianas, la colombianidad, como nos gusta llamarla, en el exterior, vaya a sus consulados sin cita previa, con su cédula de identidad y la registre, para que pueda votar. Bien. Para que esté habilitado o habilitada para sí, votar. Están habilitadas, sí. Solo tienen que registrar la cédula para poder votar en esa consulta popular y ya le va a quedar inscripta para las elecciones de a presidencia, ¿no? Bien. Reflexión política, Paola, que se puede ir armando en el camino. A mí me resulta muy interesante. Hay un presidente de izquierda en Colombia con reformas progresivas que se encuentra en el Congreso con un bloqueo a esos mandatos por el cual fue electo Gustavo Petro, digamos, ¿no? Y entonces aparece la vocación de ir a consultar directamente a la sociedad. Nosotros tenemos un presidente, Javier Milei, seguramente has oído hablar de él, que plantea que el Congreso es un nido de ratas y una enorme cantidad de cosas las plantea por decreto y básicamente plantea que, es más, él dice, cuanto más consenso en el Congreso tiene una ley, peor es para la gente. Entonces quiero preguntarte cómo es, a tu criterio, una reflexión, podríamos hablar horas sobre esto, pero una breve reflexión, aunque sea, sobre qué significan las intenciones de transformación profunda que puede tener un presidente de izquierda, un presidente de derecha tan claro como Javier Milei, y esa relación con unas mayorías que no tienen el Congreso para poder avanzar como quisieran. A ver, yo creo que en este espejo de Petro y Milei encontramos es el espejo del fascismo y del antifascismo, ¿sí? En Milei, claramente, él es una persona, él es un fascista, más allá de que no lo haya todavía podido instalar, que hablemos del Estado fascista. No hemos llegado allá, vamos camino a eso. Es un proceso. El fascismo del siglo XX también fue un proceso, ¿no? Pero él es un fascista. Y Gustavo Petro es un antifascista, que cree profundamente en el poder del pueblo, que cree profundamente en la unidad y que tiene una historia de lucha extraordinaria y que ha aprendido muy bien la lección del siglo XXI y los procesos de transformación de las segundas independencias de nuestra América. Entonces, todo con el pueblo, nada sin el pueblo, ¿no? Esto lo aprendíamos de Chávez, ¿sí? Como una onada. Es decir, hay una institucionalidad popular en la que se respalda, en la que se quiere respaldar Petro para esta reforma. Y sí, porque ¿qué pasa? Lo que Petro le quiere mostrar al pueblo y que eso se vea en la calle y que se vea en los medios de comunicación, por ejemplo, él ha hecho que todas sus reuniones de gabinete sean televisadas, y esto le ha traído un problema tremendo. Pero te cuento una cosa, ¿sabes por qué? Porque tiene más rating que Gran Hermano. Bueno. Más rating que Gran Hermano. La gente no puede creer lo que se está debatiendo en Colombia, ¿sí? Y los debates y las discusiones que se dan entre los ministros.
o sea, de que no es ordena y mando, Sí. de que hay un profundo debate y que hay intereses adentro del gobierno. Entonces esto está construyendo una pedagogía del gobierno, una pedagogía de la democracia y una pedagogía del poder. Y cuando el pueblo entiende que esa pedagogía del poder se refiere a sí mismo y que está en sus manos realmente, empezamos a ver que empieza a ebullir, ¿no? Un momento de transformaciones muy profundas, muy revolucionarias. Paola, te agradecemos este rato. Vamos a estar, por supuesto, muy atentos y atentas a lo que ocurra con este plebiscito. Ay, muchísimas gracias por el espacio. Es muy importante poder hablar de estos temas y sobre todo en Argentina, a veces veo muchas críticas hacia Gustavo Petro, pero realmente es un hombre que, te digo, desde que rompió relaciones con Israel y se ha puesto a defender a Palestina y está trayendo a los niños mutilados de la ocupación de Israel en Palestina, se llevó mi corazón. Es un hombre extraordinario que merece una oportunidad. Gracias, Y Paola. Colombia, y es el momento de Colombia, así que muchas gracias. A nosotros también nos interesa mucho. Un gran abrazo. Un gran abrazo, hasta luego. Bueno, Paola Gallo Peláez, abogada colombiana con distintas representaciones vinculadas a la solidaridad internacional. Interesante, ¿eh? Lo que pueda. Yo me acuerdo, Néstor, cuando gana Petro y vos contabas que empezaban las reformas y empezaba a tener algunos bloqueos de alguna manera. Vos contaste que apelaba a la movilización popular y convivía con el gobierno de Alberto Fernández. Sí, claro, Y nosotros jugamos con ese espejo, ¿en ¿no? qué se apoya para avanzar en las cosas cuando acá se dice no hay correlación de fuerza? Bueno, Petro tampoco la tenía en el Congreso. Sí, no estaba en mayoría, aparte llegó con un gobierno de coalición, algunos de sus aliados lo traicionaron o se fueron yendo, él quedó con un gobierno y un gabinete muy leal, pero perdió marco de alianza, entonces la compensación a esa correlación de fuerza la encuentra en la propia población colombiana. Somos Radio AM 530.